Antes que nada, agradecer y felicitar a los organizadores por este evento tan importante que convoca a funcionarios, empresarios para una temática que es súper relevante. Meto un mini chivo. Nosotros desde el Consejo Federal de Inversiones organizamos una misión a Chile, al CEPAL, con 15 provincias, y estos temas que hoy se discuten en la facultad son temas de agenda para los funcionarios provinciales, así que celebramos mucho poder encontrar más espacios donde se den estos debates. Vamos a arrancar con el panel, así escuchamos a los oradores. A mí me toca moderar y pido disculpas cuando los corte, pero somos muy estrictos aquí con el tiempo. La idea es hacer una primera ronda de presentación, tienen 3 minutos cada uno. La idea es un picheo, como se dice, ¿no? Bien cortito de qué hace la empresa, lo que quieran destacar para que la gente pueda conocer un poco más. Y les voy a dejar que me puedan dejar un título en su primera intervención sobre cuál fue el proceso de internacionalización, que es de lo que hablamos en este panel, de su empresa, el principal desafío que tuvieron que sortear, pero no vale decir la palabra macroeconomía, dólar, inestabilidad. Más allá de eso, que ya sabemos que es un tema, sacando eso, ¿cuál fue el principal desafío que tuvieron que sortear? Así que bueno, vamos a arrancar con Verónica. Tenés tus preguntas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo estoy a cargo de los centros de servicios de EY en Latinoamérica, en particular en Argentina. Empezamos este trayecto hace 14 años, éramos unos pocos cientos, al día de hoy somos 3.500 profesionales, exportando servicios a Estados Unidos y Europa principalmente, en las más diversas áreas, desde ingenieros que se dedican a montar la inteligencia artificial de EY para el mundo, hasta asistentes ejecutivas que atienden a los socios de Estados Unidos, pasando por recursos humanos, contabilidad, finanzas, compras, abogados, toda la rama de profesionales que se les pueda ocurrir. Mi empresa está imbuida dentro de lo que conocemos como industria del conocimiento, que es el tercer sector exportador de la Argentina, con 9.000 millones de dólares. Generamos divisas puras, empleo formal, con salarios competitivos, proyectos internacionales, y la base de todo es el talento de la Argentina. Y respondiendo brevemente a tu pregunta de cuál fue el desafío, además de la macro, creo que tiene que ver con la generación de talento y más hacia futuro. Nosotros creo que hasta ahora hemos vivido de un gran stock de talento profesional que tiene la Argentina, generado a través de todos los años por las políticas de educación pública y privada, pero cuando miramos hacia adelante tenemos la preocupación de una juventud que no termina ni siquiera el secundario. Entonces, esa es nuestra materia prima y es nuestro principal desafío a futuro. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Como decíamos, mi nombre es Melina Martelli, yo vengo a representar a la empresa IMS, soy gerente de innovación y diseño dentro de la empresa. Nosotros somos una empresa nacional que está radicada en San Fernando, que hace 2 años ya tiene una fábrica en Cape Town. Nosotros nos dedicamos a fabricar exhibidores de comida para supermercados y tiendas de conveniencia. Dicho así, es un título que quizás parece como bastante corto en relación al resto de los panelistas, pero la verdad es que la empresa existe porque desde el primer momento tuvo un gen innovador inserto. Y eso creo que es quizás, me adelanto a la respuesta antes del minuto, y creo que fue el gran desafío de IMS, fue aprender a innovar a medida que se internacionalizaba. ¿Por qué? Porque es imposible exportar bienes de alto valor agregado al mercado exterior sin entender explícitamente los mercados donde uno está entrando. Eso requiere cientos de viajes, horas de personas viajando en vuelos que muchas veces, especialmente a África y a determinados lugares de Latinoamérica, involucran un montón de horas hombre. Requiere estar cerca de los clientes, requiere estudiar en detalle la competencia, y no solamente en las figuras, sino también en el verdadero ejercicio de campo, de estar con las personas, entender cuáles son las modas, cuáles son los competidores. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo a eso, creo que es gran parte, digamos, de lo que le dio resultados a IMS. Trabajamos también con mercados que justamente al ser internacional exigen calidad internacional,
Entonces eso nos obligó a ir poniendo en crisis constantemente todos nuestros procesos productivos y toda nuestra génesis de desarrollo para poder hacer productos que compitieran en el mercado internacional. No podemos decir que hacemos las mejores heladeras si no tenemos los mejores componentes. Entonces es imprescindible entender dónde está el estándar, dónde está la innovación a nivel internacional, entender cómo articularlo dentro de la empresa, cómo traer esos componentes. Hablábamos también del valor de los recursos humanos, o sea, IMS es una de las empresas con el equipo de diseño más grande del hemisferio sur. Nosotros tenemos casi 20 diseñadores en planta permanente, que no existe una pyme, hoy lo veníamos discutiendo, no creo que exista una pyme que tenga ese número para productos manufactureros como los nuestros. Entonces, creo que esa inversión en diseño, digamos, es importante para pensar la internacionalización. Pienso que esa aptitud a estar constantemente buscando el cómo mejorar los productos, cómo entender mejor contra quiénes compiten, es importante para pensar el desafío. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos, Alejandro, adelante. Bien, bueno, mi nombre es Alejandro Sheckman, soy gerente general de Betson. Es una empresa pyme que tiene más de 46 años fabricando, desarrollando, produciendo y comercializando productos para la sanidad animal y la nutrición animal. Nuestra planta de producción se encuentra en Pilar, arrancó como un proyecto hace, como decía, 46 años, de dos socios, uno con mucho conocimiento en el sector y otro con un perfil muy comercial, muy orientado hacia la comercialización, con lo cual esa fundición entre ambos fue lo que generó la génesis de esta compañía. Nosotros actualmente exportamos el 70% de nuestra producción aproximadamente, porque va variando día a día, y esto lo realizamos entre 40 y 50 países en el mundo. Betson cuenta con 6 filiales en el exterior, tenemos filiales en Brasil, Guatemala, República Dominicana, México, España, y tenemos también una filial en Líbano y en Malasia, desde donde comercializamos en Sudeste Asiático y en Medio Oriente, que son dos plazas bastante complejas, con culturas absolutamente distintas. Y bueno, es muy difícil resumir en una palabra cuál sería el punto clave, digamos, pero yo me voy a tomar dos palabras. Una que es conocimiento y la otra que es compromiso. Yo creo que es muy importante el conocimiento y el compromiso que nosotros al menos hemos destacado con nuestro equipo de gente. Creo que por ahí pasa la innovación y justamente pasa poder tener esta presencia internacional. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nunca me imaginé que iba a tener tan acelerado el corazón, no soy de muchas conferencias. Lo nuestro no dista mucho de las experiencias de todos. Me gustaría por ahí hacerlo un poco más personal al tema. Yo siempre digo que en nuestro caso, cuando yo me incorporé a la pyme de mi viejo y de su socio, cambiaron algunas cosas y transformamos algunas cosas. Con mi altura, han visto que soy medio extremadamente largo, era jugador de básquet en una ciudad del interior de la provincia de Córdoba, Morteros, y Atenas de Córdoba en su momento, en pleno esplendor, me lleva a los 15 años a jugar al básquet a Córdoba. Me fui hijo único, mi vieja y mi viejo llorando por todos lados. Y con una situación económica compleja en la fábrica, siempre se renegaba con el negocio. Y fracasé con todo éxito en el básquet. A los 21 años dejo el básquet y me quedó como la pica de ese no poder lograr algo. Y marco todo esto porque a mí me marcó mucho el buscar algo y el desafío de hacerlo a como sea. Porque creo que para tener una pyme y salir al mundo e internacionalizarse, hay que tener alguna chispa que con una teoría o con algo así nomás no se logra. Entonces yo me incorporé después de haber pasado por 2 multinacionales, una de retail
y otra de una cervecería, de las más grandes del mundo, en el área de marketing. Yo estudié marketing. Me metí a la empresa de mi viejo, donde eran 7 personas en la fábrica y mi viejo y un secretario. Hoy estamos en 48 países, fabricamos en Brasil, estamos peleando el segundo y tercer puesto en Brasil en tecnologías de la caña de azúcar, un producto que en mi vida había visto una caña de azúcar, pero la necesidad de crecer y el desafío de llegar a un lugar distinto y no volver a fracasar con todo éxito como ya lo había hecho en el básquet, me movió mucho y siempre trato de transmitir eso a mi gente. Creo que hay que estar muy locos para poder salir al mundo, para poder recorrer países donde te acompañan militares con armas, porque te pueden liquidar en cualquier momento, donde un pollo fresco es realmente y literalmente un pollo fresco, es el pollo vivo, donde te los bajan de la jaula, te lo ponen en la mesa, le cortan el cuello, lo despluman y te lo dan. En Nigeria pasa eso. Entonces, lo que significa internacionalizarse para una pyme es un desafío tremendo. Y como frasecita, me quedan 13 segundos, diría que si lo pensás 2 veces, no lo haces. Nada más. Bueno, muchas gracias. Quiero destacar que la consigna de no hablar de la macro fue cumplida, lo que para mí es muy interesante, porque cuando se dan estas discusiones, ¿no? Lo hablamos mucho con Juan Carlos, con Andrés, hay un mantra de, bueno, hay que estabilizar la macro y con eso ya está. Y acá vemos que hay un montón de temas que aparecen, innovación, conocimiento, diseño, capital humano, que son temas que tal vez no están en los titulares del diario, pero que son importantes. Y lo otro que quiero destacar es poder ver empresas que compiten desde Argentina, que exportan productos diferenciados, productos manufacturados, servicios basados en conocimiento, y que tal vez se conoce poco. Tampoco aparecen algunas palabras, ¿no? que cuando se discute el tema de desarrollo, subsidios, protección, estamos pensando en agendas ofensivas y me parece que eso es para destacar. Vamos a seguir con la segunda ronda, acá hay 2 minutos, y la idea es hacer un poco doble clic en algunas cosas que plantearon. Verónica, vos contabas que bueno, representás a un sector, digamos, una cámara, Argencon, que son empresas generalmente que están en todo el mundo y que tienen que, si se quiere, disputar con otras filiales por qué instalarse en Argentina, por qué tener operaciones en Argentina y no en otros lugares. Un poco comentaste el diferencial de Argentina en materia de recursos humanos. Me gustaría que profundices un poco más cuando vos vas a pelear que pongan negocios en Argentina, ¿qué es lo que destacás? ¿Desde dónde, cuál es nuestro activo para poder recibir más inversiones aquí? Y bueno, que nos puedas resumir un poco eso en 2 minutos. Sí. Voy a volver al talento. Realmente en estos 14 años que hemos estado, hemos tenido varias crisis de las que no vamos a hablar. Y la variabilidad y la no predecibilidad es un tema importante, sobre todo en las grandes corporaciones como las nuestras. Desde el día 1 nunca tuvimos que reducir un equipo. Nunca nos dijeron, bueno, esto se va a transferir a otro de nuestros centros. Cada cliente que nos prueba quiere más. Y hemos sostenido un crecimiento de 20-25% anual desde ese momento por la calidad del talento de la gente. Y no es solamente la calidad técnica, que es muy alta, nuestros profesionales son muy buenos, las universidades producen, y esta universidad sobre todo, produce talento muy a nivel excelente en el mundo, pero también tiene que ver con la calidad soft del talento. Una es también el tema del inglés. En Argentina es el lugar donde mejor se habla inglés en toda Latinoamérica, necesitaríamos más, pero hay un buen número. Y el otro es la afinidad cultural que tenemos cuando trabajamos con países como Estados Unidos y Europa, que no es la misma cuando ellos tienen que trabajar con países de Asia, donde la cultura de trabajo es muy diferente. Así que yo diría que es el talento, y en las conversaciones lo mejor es llevar la palabra de nuestros clientes y decir cuantitativamente y cualitativamente nos siguen eligiendo. A nivel de costos, a pesar también de todos los vaivenes, en la región somos los que tenemos la mejor opción calidad-precio, con lo cual no es solamente el talento, sino que también hay obviamente un tema de labor arbitrage. Bueno, muchas gracias y también por el tiempo, de cumplir el tiempo, que es muy importante. Melina, voy con vos. Hablaste de una palabra que es clave, que es el tema del diseño, y que es una empresa con un gen innovador y de diseño.
Me gustaría que nos puedas contar un poco más sobre cómo es el proceso desde que ustedes buscan un cliente, hacen el negocio, pueden lograr una exportación y las complejidades y particulares que tiene eso, porque me parece que puede dar un pantallazo de cómo es concretar una venta, que parece a veces algo sencillo, pero no es tan sencillo, sino tiene muchas dificultades. Bueno, para nosotros hablábamos de que es imprescindible, como que todo lo traemos a través del diseño, porque los equipos tienen un alto grado de customización. Nosotros no somos los más baratos del mercado y lo sabemos, y sabemos que eso también nos da una ventaja, que es entrar en un pequeño nicho, y a la vez una dificultad, que es poner en valor lo que estamos cobrando. Entonces, en mercados internacionales, obviamente, tenemos que trabajar con un cierto equilibrio, tenemos que conocer profundamente cuál es la competencia con la cual estamos trabajando, porque no hay forma de justificar, digamos, nuestros valores si no entendemos dónde estamos parados. Pero a la vez, hacia adentro, digamos, la empresa tiene una estructura que profundamente trabaja en entender cómo hacer los productos. Y eso que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer los mejores exhibiendo comidas del mundo, realmente involucra, ¿no? Toma una palabra que dijo él, que es cultura. Es tomarse el tiempo de entender la cultura en la que se está trabajando. Hoy, por ejemplo, la semana pasada inauguró en Sudáfrica el hipermercado halal más grande del mundo. Y para nosotros fue la venta, quizás una de las ventas más importantes de los últimos 5 años. Ahora, ¿cómo llegamos a meternos en el mundo musulmán? Quizás con una venta que fue anecdótica para la empresa, la cantidad de cosas que pudimos hacer. Tuvimos más de 50 desarrollos especiales solamente para ese local. Y significó tener profesionales de todo tipo, porque nosotros trabajamos, lo que decíamos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, trabajamos mucho con consultores, especialmente en el área de comidas. Es un proceso. Y una declaración cortita, que creo que es importante también en la internacionalización de las pymes, es el estar dispuestos a corregir el error. Porque no todo lo que se hace bien, pero siempre hay que estar dispuestos a... Bueno, Alejandro, antes de tu rol actual en la empresa, sé que has asesorado y trabajado con muchas empresas, muchas pymes a lo largo de tu trayectoria profesional. Quería que nos puedas ayudar a pensar cómo hacemos para que las empresas como las que ustedes representan no sean una excepción, como tal vez por momentos parece, y sean más una regla. Digamos, ¿cómo hacemos para que haya una cultura empresaria, más allá de la cuestión macro, pero viene a hablar de la cultura, en que se animen a salir al mundo, se animen a internacionalizar, se animen a innovar? ¿Dónde ves vos que están los focos de las restricciones actuales? Es cierto, yo tuve una consultora que después de trabajar en el mundo profesional en grandes corporaciones, me desvinculé y formé junto con un amigo una consultora para atender pymes y nos imbuimos en este mundo que en verdad es una raza especial. Yo debo definir que es una raza especial y muy diferente porque son empresas que habitualmente carecen de procesos, donde los dueños se sienten absolutamente todopoderosos y son los que conocen más que cualquiera, y después terminan destinando el tiempo de poder abocarse a lo que verdaderamente saben y que fue lo que el origen de la compañía, terminan atendiendo temas burocráticos de impuestos, de recursos humanos, de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que yo diría es que se capaciten. El primer punto es justamente que se capaciten y que entiendan que el funcionamiento de una compañía no pasa por lo que ellos conocen como el producto, con el diseño, lo que han desarrollado o con sus capacidades profesionales, sino que entiendan que están administrando un negocio y que como tal hay que justamente que evaluar otro tipo de condiciones, mercados, culturas, competencia, precios. Hay regulaciones, que es un capítulo aparte, sobre todo en nuestro país. Así que yo creo que el principal aporte es que se capaciten o que pidan asistencia. Pidan asistencia, que hay profesionales que justamente los van a acompañar en este mundo del desarrollo, la internacionalización, la mejora continua, etcétera, etcétera. Bueno, gracias.
Guillermo, bueno, hiciste una intro desde lo personal, cosa que me pareció muy interesante para complementar las otras visiones. Quisiera traerte más a tu empresa y si nos podés contar un poco cuál es su estrategia de diferenciación, cuál es su activo en el que creen, bueno, acá nosotros, me dijiste que compiten con 6 empresas brasileras, con 2 empresas australianas, bueno, ¿por qué eligen tu empresa y dónde ven ustedes que está el activo que les permite competir en el mundo? Principalmente siempre nos enfocamos mucho, como dice Melina, en la necesidad del cliente, en qué realmente puede hacerlo trabajar de una forma distinta y particularmente en el mercado que decidimos meternos, que es el mercado de la caña de azúcar en el mundo, que es un mercado principalmente ya no tanto enfocado al azúcar como a la cuestión comestible, sino al tema de la movilidad por la generación de energía en lo que es biocombustibles, es uno de los más eficientes en ese tipo de generación. Fuimos entendiendo cada uno de los productos que cada país necesitaba y así fuimos desarrollando una plantadora, una sembradora de caña para cada uno de los países. ¿Y cómo lo hicimos a eso? Yendo al país, viviendo el país, estando dentro del país, comiendo su comida y de a poco entendiendo que empezábamos a necesitar gente viviendo en ese país. Porque ya el nuestro, participando del país, ya tampoco es parte de esa cultura como tal. Y es así que hoy en Brasil tenemos oficinas propias, en Estados Unidos tenemos oficinas propias, en África tenemos personas propias que si bien no tenemos oficinas, recorren y tenemos el día a día de nuestro cliente para poder entender qué necesita. E internamente tenemos diferenciado de alguna manera los desarrollos a largo plazo y los desarrollos de corto plazo que necesitan para poder introducirse en cierto país. Entonces creo que nuestro mayor diferencial fue desarrollar un producto, no el que nosotros queríamos, sino el que el mercado nos solicitaba y eso nos marcó diferencia. Hoy nuestra empresa tiene 7 plantadoras de cañas diferentes, mientras que toda nuestra competencia del mundo, tanto la brasilera, norteamericana como australiana, tiene una sola máquina y además dentro de esas 7 máquinas que tenemos tienen profundidad, tienen sus variaciones y su letra especial para que cada uno de los clientes sienta que tiene una máquina customizada específicamente para él. Buenísimo, muchas gracias. Ahora vamos a salir un poco tal vez de la experiencia puntual de la empresa, aunque tiene que ver obviamente con su experiencia, y pensar un poco más vinculado con los otros paneles que son las políticas públicas, y una palabra que está un poco ahora no discutida, el rol del Estado. Y me gustaría que me cuenten en el proceso que ustedes han atravesado, ¿cuándo se encontraron el Estado y si fue un socio para su expansión o fue una traba para su crecimiento? Obviamente la respuesta tal vez no es unívoca, hay momentos y momentos, pero que me puedan resumir. Bueno, acá me encontré con el Estado porque estamos con búsqueda de discutir las políticas públicas y que nos puedan, también en 2 minutos, ¿no? Muy cortito, decir, acá me ayudó, acá no tanto, acá fue una traba. Bueno. En nuestro caso, desde el año 2004 tenemos lo que fue primero la ley de software, después de venida en el 2019 en ley de economía del conocimiento. En el 2004 había, para que te des una idea, alrededor de 20.000 profesionales exportando servicios de tecnología al exterior. Ese número se multiplicó por 10. Es decir que la ley realmente, más allá del beneficio económico que otorga a las empresas, marcó una política de Estado. Y esa política de Estado se sostuvo durante distintos gobiernos. E hizo que el sector cobre una formalidad y a los ojos del exterior genere una marca país. Nosotros cuando vamos, y vos me preguntabas antes cómo competimos entre los países, contar con una ley, por más que uno no obtenga grandes beneficios, quiere decir que el gobierno y el Estado la va a promover y la va a sostener en el tiempo. Eso da credibilidad y genera más inversiones. Así que para nosotros el Estado en ese sentido fue siempre acompañándonos. En algunos momentos tuvimos retenciones a los servicios, en ese momento no nos acompañó tanto, hoy en día ya no las tenemos y creo que fomenta mucho el bottom line. Bueno, buenísimo. Interesante lo de marca país, lo de política de Estado, lo de una ley de promoción. Me parece que son temas para ir rescatando para los próximos paneles. Melina, un poco la misma consigna. ¿Cuándo te ayudó el Estado y cuándo te perjudicó? Ok, en todas las relaciones hay un punto de equilibrio, ¿no?
eso es importante. Nosotros hemos trabajado con un montón de, digamos, distintas instancias del Estado, nacional, provincial y municipal. Eso es importante. No tengo los nombres exactos de las políticas públicas que se usaron, pero sí hemos usado créditos de desarrollo productivo para inversión en planta, tanto para la compra de los inmuebles como también para equipar, como decimos, una empresa que invierte constantemente en innovación y en estar probando productos antes de que los productos sean vendidos. Entonces hemos usado muchos créditos y muchos premios o beneficios que se utilizaban para las empresas que demostraban innovación para la exportación. Tenemos una muy buena relación también con el gobierno municipal. O sea, nosotros articulamos una escuela de oficios dentro de IMS, que es la escuela Nelson Mandela, que la nombramos por nuestro vínculo con África, digamos, a través de la cual ponemos al servicio de la comunidad personas de nuestra planta que son especialistas en carpintería, metalúrgica, electricidad, soldadura. Entonces, es importante entender que puede haber buenos vínculos con el Estado, que los vínculos con el Estado pueden ayudar a tener mejores vínculos con la comunidad, porque al fin y al cabo es como necesitamos ese entramado productivo si queremos producir. O sea, para nosotros sería imposible, si bien San Fernando es una zona que es maderera, digamos, de per se, por su historia, era una maderera, digamos, son carpinteros que necesitan profesionalizarse y la Escuela de Oficios fue uno de esos anclas en los cuales empezamos a encontrar. Y obviamente, bueno, hablábamos antes, ¿no? Diseño, la mayor parte de los egresados que tenemos dentro de la empresa también son egresados de la universidad pública. Así que eso no puedo dejar de destacar también el rol que tiene dentro de la empresa. Hoy cumplí. Buenísimo, Melina. Me parece interesante marcar la cuestión de la educación, el trabajo, y estando en la UBA también, ¿no? Ya dos empresas que han destacado el talento en Argentina y el rol que tiene la universidad pública en ese marco, me parece que es muy interesante. Alejandro, un poco lo mismo, cuando te topaste con el Estado, cuando te ayudó o no. Voy a arrancar por el lado, digamos, por el lado positivo. Nosotros creemos en Betson firmemente en el vínculo empresa privada-Estado y ese desarrollo lo hemos materializado a través de programas de desarrollo y de investigación junto con el INTA, junto con el CONICET y con universidades de distintos lugares del país. A modo de ejemplo, ayer entregamos un premio que promovimos nosotros desde Betson, que es un premio que se llama Arnaldo Colucci, a proyectos de investigación en temas obviamente, de salud animal. Y ese sería, digamos, la parte positiva de nuestro vínculo, a pesar de que muchas veces está burocratizado. Y desde la parte negativa, debo decir que tenemos una serie de regulaciones que obviamente nos complican. Una de ellas es SENASA, que todavía no entendemos. Yo creo que ni SENASA entiende bien cuál es el rol y hacia dónde quiere llevar su gestión de órgano de control. Entonces nos genera una cantidad de dificultades. Debo admitir que últimamente está facilitando un poco y está entendiendo el rol de socios, de poder acompañarnos para poder exportar, para poder armar alianzas con otros organismos reguladores del mundo y poder de esa manera facilitarnos el acceso a ingresos con nuestros productos en el exterior. Creo que desde ese lado hay un pasito, hay una luz de esperanza, pero vivimos momentos bastante complejos, ¿no? Desde ese lado. Y ese es uno de los principales escollos que tenemos. Todo lo que es el ámbito regulatorio. Buenísimo, Alejandro. Me parece interesante remarcar cómo algunas dependencias del Estado fueron socias y otras tal vez con trabas. Me parece que está bueno complejizar, ¿no? Que el Estado en su rol puede siempre acompañar o a veces poner trabas y no simplificar esa visión. Así que buenísimo lo que señalabas. Guillermo, misma pregunta, el rol del Estado y la vinculación con tu empresa. Bien, nosotros nos apoyamos mucho en nuestros inicios pensando en la internacionalización en ProCórdoba, una institución público-privada de la provincia de Córdoba que trabaja muy bien y hace muchos años. No es lo mismo ir al mundo con una empresa que te acompañe o con 10 empresas que te acompañen, que pares en el mismo hotel, que te solivianen por lo menos la gestión de ir a algún lugar.
ir a alguna feria, hacer el contacto. Y después trabajamos mucho con ellos y siempre los criticábamos y la broma era que dejen de trabajar como una agencia de turismo y que empiecen a desarrollar lo que era la inteligencia comercial, porque nosotros como empresas pyme no tenemos esa capacidad. Entonces, desde ese punto, el ProCórdoba, ProGlobal, todas las provinciales tienen esas capacidades de poder ayudar. Buenos Aires no la tiene, por ejemplo, lo hace directamente el gobierno y ahí está flaco. Pero a nosotros nos apoyó muchísimo el ProCórdoba y el gobierno de Córdoba en todos sus pasajes siempre fue muy proactivo de las pymes con el tema de las promociones industriales y ese tipo de cosas. A nivel nacional, creo que hay que juntarse dentro de la gremial empresaria, trabajar con los gobiernos. Soy parte de la FAMAC, de la Asociación de Fabricantes de Córdoba, soy parte de la CAFMA, que es la Cámara a nivel nacional. Hemos desarrollado una marca global que es Agrinova, la marca sector para salir al mundo, y fui partícipe de ese proyecto, porque hay que entender qué te puede ayudar el gobierno provincial, qué te puede ayudar el provincial, el local y el nacional. Y a nivel nacional, hoy nosotros estamos surfeando la situación de este nuevo gobierno, donde se nos abrieron las importaciones, tenemos competidores de todo el mundo a precios terriblemente competitivos y nosotros tratándonos de adaptar a 1000 kilómetros por hora. Espero que lo logremos. Bueno, muy interesante. Otro tema que sale acá, política de promoción comercial. Creo que hay varios aspectos que fuimos escuchando y que tal vez cuando se piensa en la política productiva son distintos componentes y es muy interesante cómo ustedes lo viven en carne propia. Quiero hacer una pregunta abierta, porque nadie mencionó a lo que es la agencia de promoción, si se quiere, a nivel nacional. No sé si han tenido alguna experiencia con ellos que hayan podido contar, porque estamos hablando de internacionalización, es una agencia que podría cumplir un rol. Tiro abierto para el que quiere tomar la palabra, si han tenido vínculos, si los han acompañado, si creen que hay ahí espacios de mejora en materia de la política. En nuestro caso hemos trabajado principalmente desde la Cámara Nacional con la CAFMA. De hecho, ahora se vuelve de una feria en Alemania que se llama Agritécnica y la mayor parte, digamos, el stand lo arma la agencia, pero siempre reclamamos de mayor profundidad. Argentina, comparativamente a países como Brasil, que jugamos en Brasil como brasileros, muchas veces criticamos internamente lo que nos pasa, pero cuando te pones del otro lado te das cuenta que en Brasil no hay tanto apoyo como lo que tenemos en Argentina. Entonces hay una oportunidad muy grande de aprovechar todo lo que tenemos generado en relación público-privado. Y la agencia creo que tiene un montón de deudas todavía, siempre está sin plata, pero creo que hay que entender que ellos no necesitan apoyar a las empresas con dinero, sino apoyar con inteligencia comercial, con apertura de mercados, y que las empresas sean las que empujan y respalden económicamente. Nosotros en nuestro caso desde Arquincón sí tenemos también relación con la agencia, pero en realidad con quienes más trabajamos son con Cancillería, que tiene un programa específico para los centros de servicio, y con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Economía. Bien. Lina, ¿querés sumar algo? No, bueno, particularmente nosotros en Betson no tuvimos. Yo hace 6 años que estoy en la compañía y durante mi gestión no hemos tenido ningún tipo de vínculo. Quizás históricamente en alguna oportunidad haya habido algo de esto. Actualmente no. Nosotros sí tenemos, digamos, por nuestra característica, tenemos una red armada propia, donde en cada feria que vamos, en cada lugar donde estamos, conocemos gente, distribuidores, y en verdad es una empresa que hace muchos años que está, entonces ya nos conocen en el mercado, y bueno, nada, eso nos facilita mucho. Sí, coincidiendo un poco con lo que decían ellos, o sea, nosotros hemos tenido contacto, participamos en ferias en conjunto, expusimos en stand, conocemos a varios de los integrantes, ahora los estamos, vamos a usar la palabra, peleando o moviendo para hacer un stand renovador. O sea, nosotros desde IMS somos, bueno, Jorge, que es el dueño, es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Sudafricana, y estamos empujando una estrategia para llevar el stand argentino en NAMPO a una siguiente fase de evolución.
Todavía no los terminamos de convencer, estamos preparando un montón de presupuestos, o sea, es una dinámica que, como decían ellos, necesita profundidad para ser cada vez más relevante. No se escuchó eso, así que lo dejamos pasar. No, a ver, nos quedan 10 minutos, un poquito menos. Hay un montón de temas que abrieron. Vos hablaste también del rol de los gobiernos provinciales, que es un tema que obviamente es de interés, que podríamos profundizar. Creo que hay, bueno, la cuestión de los mercados que fueron mencionando, ¿no? Me interesa eso. Hablaste de Sudáfrica, hablaste de Medio Oriente, hablaste de Brasil, digamos, como de Centroamérica también salió mucho. Me parece que hay un montón de cosas para discutir, pero dado que nos queda poco tiempo y dado que después de aquí vienen algunos paneles con funcionarios o exfuncionarios nacionales, me gustaría hacer esa pregunta que a veces, bueno, si fuera presidente, si fuera ministro, ¿qué harías? Y hacerles una pregunta similar, digamos. Ustedes te voy a decir un tema que necesitan que el Estado se ocupe, además de estabilizar la macro, de nuevo, retomo eso, además de estabilizar la macro, que sabemos que es una condición necesaria, pero sabemos que hay mucho más, además de estabilizar la macro. ¿Dónde habría que poner esa bala de plata, ese punto que ustedes dicen, acá es mi punto de dolor, mi principal restricción, en la que el Estado debería trabajar? Bueno, en nuestro caso, en la educación. Y sobre todo la educación bilingüe. Nosotros necesitamos que la gente hable inglés para exportar. Y necesitamos que los chicos terminen el secundario y que elijan carreras duras, como las que enseña esta universidad, que son las que principalmente se exportan. Buenísimo. Yo creo que nosotros es ayudarnos a tener una industria cada vez más competitiva, porque necesitamos tener mejor infraestructura, necesitamos tener mejores profesionales trabajando dentro de la infraestructura y mejores condiciones, porque algo que quizás, justo lo estaba pensando, no hablamos dentro de la internacionalización, es que Argentina está en un lugar remoto a nivel internacional y exportar desde Argentina es caro, es doloroso. Para los que exportan con contenedores, sufrimos constantemente buques que evitan el puerto o vienen, cargan alimentos y se van. Entonces, exportar bienes capitales o manufactureros desde Argentina es complejo, la estructura es muy compleja y ahí debería haber un mejor apoyo del Estado también. Bueno, de nuestro lado yo creo que hay un ministerio dedicado a lo que voy a hablar, que es de regulación. Y yo creo que uno de los principales puntos donde yo apuntaría si fuese presidente es a desregular, justamente a tratar de que las fuerzas de la actividad privada, del conocimiento y del desarrollo se puedan desarrollar libremente. Y lo digo porque si nosotros hoy quisiésemos, por ejemplo, habilitar un nuevo depósito, tengo que pedir habilitación municipal, habilitación provincial, habilitación en SENASA, habilitación en REMPRE. O sea, se torna inviable cuando hay tantas instancias para poder desarrollarse y crecer. Me dieron tiempo para pensar un montón de cosas y no tengo claro qué me gustaría decir. Es muy difícil, me imagino que debe ser muy difícil ser presidente, porque nosotros al frente de las empresas, lo que renegamos nosotros, lo que renega cualquiera en su laburo, debe ser una locura. Para mí el tema de la previsibilidad en las empresas es fundamental, lograr que entendamos qué va a pasar. Brasil nomás te diría que es 5 veces más previsible que Argentina y ellos se consideran que son lo peor del mundo. Vos hablas con un brasilero y te dice, nuestro país no sirve, pero no se dan cuenta lo que tienen al lado de lo que nosotros hemos vivido. Tengo un ejemplo tonto. Creo que veníamos muy bien hasta que dimos precios especiales a la soja. Ese tipo de acciones hace de que cualquier cabeza, por lo menos en nuestro sector, ponga en alerta al mercado a que va a seguir habiendo sorpresas y que todo el mundo se queda esperando la sorpresa y no trabajando regularmente. Necesitamos trabajar regularmente, sin sobresaltos, hacer un país serio, de que podamos exportar tranquilamente, de que podamos importar tranquilamente, de que la educación funcione en todos sus ámbitos. El idioma, la forma en la que estamos enseñándole hoy a los pibes. Creo que
Si te diría, para resumir, es tratar de seguir buscando un país serio, y ahí resumo un montón de cosas, ser un país realmente serio, no en joda, realmente serio, y que de última a las pymes no las molesten. No traten de ayudarme mucho si van a terminar molestando, nada más que eso. Bueno, nos quedan unos 5 minutos y yo me llamó la atención, no digo pero ninguno habló de tema tributario y tema laboral, ¿no? Estamos en un contexto en el cual se habla de la necesidad de reformas estructurales, la necesidad de modernizar la cuestión laboral, de bajar impuestos, y ustedes no lo mencionaron. No quiero por eso interpretar que no es un tema relevante, así que quiero tirar esa pregunta. Lo destaco porque pudimos hablar durante casi 45 minutos sobre cuestiones vinculadas a la política pública, a la internacionalización, hablamos de diseño, educación, certificaciones, regulaciones, que son temas súper complejos, interesantes y que hay que abordar, y no sean estos. Entonces, tal vez una reflexión sobre ese tema, porque está en boga ese debate, y si quieren empezamos al revés, así no te dejamos pensar tanto, y vamos así con lo que se te viene a la cabeza. Bien, nosotros con la Cámara de Córdoba, con AFAMAC, previo a las elecciones que tuvimos ahora, en octubre, tuvimos reunión con los diferentes políticos. Y a todos le pedimos sobre el tema de la reforma tributaria y laboral. No podemos seguir trabajando como estamos trabajando. La dificultad para hacerlo, sé que debe ser durísimo y que se está trabajando, pero hoy nosotros... y Juan Carlos recién me bromeaba antes de la charla y yo le decía que estamos exportando mucho de Brasil al mundo y él me decía, bueno, las vamos a traer para acá. Me conviene exportar desde Brasil, fabricar y exportarla desde Brasil, porque cuando yo tengo un pico en Brasil puedo mover gente, sumar gente, producir ese pico, pero acá en Argentina yo tengo en la planta la misma cantidad de empleados hace 15 años, no los muevo. Poner un funcionario más es pensarlo un montón. Trae otros dolores de cabeza, pero creo que es fundamental. A ver, yo lo voy a resumir. Hay un corto que anda circulando por las redes de un paraguayo y un argentino. Basta ver ese corto para entender cómo estamos en el mundo y cómo podemos insertarnos con esa carga tributaria. La verdad es que yo insistí mucho en el ámbito regulatorio porque a nosotros nos pasó hace un año con un tema específico justamente con SENASA que nos obligó a pensar si no cerrábamos la planta en Argentina y nos íbamos a producir otro país. Brasil fue uno de ellos que estuvimos evaluando. Así que imagínense ustedes el impacto que genera todo este tema regulatorio en el caso de Betson. Y del ámbito laboral conocemos perfectamente, pero es como que tratamos de... Hay cosas que son obvias, entonces ya ni siquiera vale la pena meterse demasiado porque es como obvio ya. Sin profundizar mucho, yo creo que los mayores problemas nosotros los tuvimos con el tipo de cambio. El último año y medio producir en Argentina se puso muy caro y para nosotros fue la primera vez, la empresa acaba de cumplir 20 años y fue el primer año donde tuvimos que plantear reducción de personal. Y eso fue directamente porque se pasó a duplicar el costo de producir. O sea, lo terminamos absorbiendo de esa manera, que fue doloroso porque veníamos de 20 años de crecimiento y sabiendo que teníamos que seguir creciendo la producción. Ese tipo de, o sea, los precios de los servicios también tienen que estar considerados, no solamente lo tributario. Creo que eso es inevitable pensar que la política pública o la política pública hacia la industria tiene que estar pensando en cómo hacer que las industrias puedan producir más. Desde lo tributario, si bien comenté que tenemos la Ley de Economía del Conocimiento, la realidad es que por un tema presupuestario solamente alcanza para cubrir 5 meses del año, con lo cual sería bueno si pudiéramos cubrir todo el año. Y desde lo laboral, si bien nosotros somos una industria con poca litigiosidad, me parece que lo importante es pensarlo de cara a las nuevas contrataciones. Nosotros en general somos empresas que contratamos mucho personal, entonces si pudiéramos tener algún nivel de promoción para nuevo empleo o talento joven, primer trabajo, son todas ideas que en el resto del mundo se están aplicando.
Buenísimo. Bueno, para ir cerrando, la verdad que quiero destacarlo, lo fui mencionando durante el panel, pero que estuvimos hablando 45 minutos con empresas y salieron un montón de temáticas que, como decías vos, salen de lo obvio. Hay una agenda enorme de política pública necesaria para que este tipo de empresas, empresas dinámicas, empresas que exporten, puedan exportar más. Así que acá sé que hay muchos estudiantes, alumnos o recién graduados. Es importante que discutamos estos temas que muchas veces no están en agenda. Así que propongo un aplauso para los oradores por crear valor, exportar, internacionalizarse y agradecer nuevamente a los organizadores. Muchas gracias. Permiso de persona, humilde, son secos.